bienvenidos a otro lunes de Seamos Derechos y Humanos. Ya estamos festejando el 2018 y para empezar el 2018 tenemos un invitado muy especial, el embajador Francisco Cruz. Bienvenido, qué bueno que nos pueda acompañar, hacer un huequito en su agenda y dedicarnos una horita de su tiempo. Hombre, muchísimas gracias por invitarme, me siento muy complacido de estar con ustedes y sobre todo porque estoy con exalumnas tan queridas. Ay, muchas gracias. Les voy a comentar que fue el único 9 que tuve en ese semestre cuando estuve con el embajador. Que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Pero fue tu culpa, lo recordamos. Ya no nos dijo. Bueno, ya. Sí, ya. no puedo revelar el secreto del 9, pero es algo terrible. Así. Tan seriecita que te veías, oye. Soy muy seria, amigos, de verdad que soy muy seria. Y Dianita, bienvenida, feliz 2018. Hola, Merito, hola a todos los que nos están viendo. Qué bueno que están aquí y pues a empezar bien el año, ¿no? Pues Perfecto. sí, pues sí, a empezar bien el año. Y pues, para empezar el programa, pues hay mucha materia de qué hablar, ¿verdad, embajador? Pues sí, yo creo que sería muy interesante que les platique de las experiencias que he tenido como embajador en distintas regiones del mundo y luego también pues de algunos libros que he escrito. Nos va a venir a presumir sus libros, nos parece perfecto. Pero ¿qué le parece si primero nos cuenta un poco sobre su trayectoria, dónde ha estado? Cómo no, con mucho gusto. No les puedo decir cuándo nací porque eso sería muy impropio, pero sí les puedo decir que soy mexicano, como se ve claramente, y también que... ¿Por qué hace señas? ¿Ah? A la cámara 2. Ah, bueno. Y también pues que he tenido una carrera que para mí es muy interesante, sobre todo una carrera en la diplomacia, aparte de que he sido profesor y en fin, he tenido otras actividades y experiencias como ser camionero, pero eso no lo vamos a platicar ahora. Pero que también es muy interesante, ¿no? Y qué divertido que el salto que uno puede dar en la vida. Que sí, pues sí, claro que sí. Bueno, pero lo primero, si les parece bien, les voy a platicar lo que es que podríamos llamar la infancia de un embajador. A ver, cuéntenos, ¿cómo está eso? Pero no me refiero a mi infancia física, sino a mi infancia desde el momento en que ya entré como diplomático de carrera a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entré y me mandaron inmediatamente a la Dirección General de América Latina, donde me encargué de unos temas muy, muy importantes. Estoy hablando de la época en que había terribles dictaduras en América Latina, y entonces a mí me tocaba llevar los temas del asilo diplomático. Así que prácticamente todos los días recibía yo información de nuestras embajadas en Centroamérica y en Sudamérica, diciendo que habían concedido asilo a tal o cual persona, porque esta persona al asilarse lograba salvar su vida, porque peligraba la vida, verdaderamente había situaciones de unas dictaduras brutales. Entonces esta es una primera experiencia muy interesante para mí. Después pues ya vino otra serie de experiencias que me llevaron al extranjero. En primer lugar me mandaron, yo quería ir a Nueva York, pero me dijeron que Nueva York no se podía, y entonces me mandaron en premio de consolación a Ginebra. El premio de consolación, yo también quiero un premio de consolación así. No está nada mal. En Ginebra tuve pues una experiencia muy, muy interesante, encantadora, en los organismos internacionales, con 1000 anécdotas que podríamos contar aquí y que pasarían mucho tiempo para poder agotar todas las anécdotas. Me viene simplemente una a la mente, que es en una ocasión yo estaba encargado de la representación permanente de México y me llega un mensaje de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces en este mensaje me dicen: estamos enterados, estamos informados de que dentro de un rato se inicia una
reunión internacional sobre desertificación. Y este es un tema que importa, que es muy importante para México. Entonces le mandamos que vaya inmediatamente a la reunión y que haga usted un pronunciamiento, pronuncie un discurso apoyando plenamente todo lo que diga el delegado de los Estados Unidos. Entonces yo estaba pues verdaderamente preocupado porque pues yo de desertificación no sé nada más que lo que he visto en las películas. Y pues allá voy. Llego, la reunión pues muy formal, con mucha gente muy importante, técnicos y demás, y se levanta un técnico de Naciones Unidas y dice, bueno, yo tengo que informar que todos los proyectos de desertificación, contra desertificación, han sido un fracaso. Verdaderamente es vergonzoso, tenemos que modificar todo, con excepción de un proyecto que ese, por el contrario, ha sido sumamente exitoso. El proyecto que se está aplicando en México contra la desertificación. Así que como aquí está el delegado mexicano, queremos que nos explique de qué se trata el proyecto. Como ustedes comprenderán, me sudaban las manos, me temblaban los dientes, bueno, no sabía verdaderamente qué hacer con esa situación. Bueno, cuando estaba yo a punto de hablar y decir, señores, yo no soy técnico, etcétera, se levanta afortunadamente el delegado de Holanda. Y entonces dice, si me permite, el distinguido delegado de México, porque ya saben que se hablan de distinguidos delegados y demás. Entonces, yo soy experto en desertificación y voy a explicar el proyecto. Bueno, gracias a Dios. Un respiro. Pero todavía no se terminaba el asunto porque yo tenía instrucciones de hablar de todo lo que dijera el de Estados Unidos, apoyarlo plenamente. Entonces yo buscaba hacia atrás, ¿verdad? Como está en inglés, es México y ya más atrás United States, y yo buscaba atrás al delegado de Estados Unidos y nomás me reía y se reía y no pasaba nada. Bueno, por fin llega un receso y me lanzo a verle y le digo, oiga, colega, pues yo he recibido esta instrucción y estoy esperando que usted hable para apoyarlo. Me dice, ay, qué casualidad. Yo he recibido la misma instrucción diciéndome que apoye todo lo que diga el delegado de México. Entonces quedamos los dos, bueno, pues no hablemos ni uno ni otro. Y ya yo mandé información a la Ciudad de México de que pues, el distinguido delegado de los Estados Unidos no habló, por consiguiente yo no tuve necesidad de pronunciarse. Entonces, pues esa es una anécdota muy simpática. Y bueno, luego de Ginebra me mandan a Argentina. Fíjense nada más, qué maravilla. Y entonces en Argentina pues también me quedo 7 años, un periodo muy interesante, y me toca precisamente el periodo cuando había terminado la dictadura y que empezaba la democracia con Raúl Alfonsín. Entonces, bueno, pues fue una cosa, verdaderamente una experiencia muy interesante. Pero me sucedieron pues un par de anécdotas que vale la pena contar. Una es anécdota simpática y la otra pues es una información muy interesante. Respecto a la anécdota simpática, resulta que claro, como Alfonsín había dictado él y los jueces sentencias contra los militares dictadores, entonces hubo un conato de levantamiento militar. Y bueno, en un lugar que es el cuartel de Campo de Mayo, salieron los tanques y una cosa así tremenda. Y bueno, estaban los diplomáticos, yo mismo preocupado y demás. Me fui a asomar por ahí, dije, bueno, pues vamos a ver cómo está aquello, en el coche de lejitos. Y bueno, de repente veo que el famoso levantamiento, efectivamente había tanques y los soldados vestidos camuflados, todo así, uno pensaba que había un levantamiento. Y los argentinos subiéndose a los cañones de los tanques y oiga, que no sé qué, que no sé cuánto. Y también lo que más me dio risa
es que en esa situación así de terrible drama, empezó a pasar un paletero, paletas, y bueno, son los levantamientos en armas de argentinos. Esa es la anécdota simpática. Ahora, la otra anécdota, la muy importante, es en el año de 1988, el 1 de diciembre de 1988, si ustedes recuerdan, ese año tomó posesión Carlos Salinas de Gortari, en ese día. Bueno, pues yo me llevaba con el embajador de Francia. Entonces el embajador de Francia me dijo, oye, fíjate que están muy preocupados con lo del levantamiento y el Congreso, los diputados piden a los embajadores que vayamos y pues que ayudemos, que nuestros países ayuden al gobierno constitucional. Entonces nada más fuimos el de Francia y yo, porque había día inhábil, entonces no había nadie. Y bueno, ya pidieron el apoyo y yo llamé a México, evidentemente. Estamos hablando de épocas, no como ahora que agarran internet y en 30 segundos o en 2 segundos puede uno hablar. No, ayer era muy complicado, era bastante complicado. Bueno, hablo a México, 2 de diciembre, a Relaciones Exteriores, y pido hablar con el subsecretario. Y entonces la persona que me contesta, señor, no puede usted en este momento pensar que le van a contestar. En este momento están tomando posesión. Ayer fue el cambio de gobierno, tomó posesión el presidente de la República y en este momento están nombrando a los subsecretarios. ¿Cómo quiere usted que le contesten? Bueno, pues insistí tanto y demás. Por fin me contesta el subsecretario. Sí, ¿qué quiere, compañero? Así un poco molesto. Y ya le expliqué de qué se trataba. Y bueno, sí, inmediatamente tomaron nota y llegó oportunamente el apoyo del gobierno de México al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Y esto es muy importante, como interesante para todos ustedes, me parece. Sí, claro que sí. Y pues bueno, ya que estuvimos escuchando un poco de las anécdotas del embajador, ¿qué les parece? Bueno, ya siempre se los digo, no es como que les parezca, pero tenemos que ir a un corte comercial, así que por favor, no se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Qué bueno que nos siguen acompañando y pues nos gustaría saber un poco sobre la política exterior, de cómo pues podría ampliarse a lo mejor al área que es Marruecos y África subsahariana. Claro que sí. Sí, la parte seria de esta entrevista ahora viene. En primer lugar, yo estuve, después de Argentina, estuve de embajador en Marruecos y desde Marruecos también de embajador en diversos países del África negra, del África subsahariana. Entonces, me he dado cuenta, entre otras cuestiones, que la política exterior de México, en lo que se refiere a presencia política, también presencia económica, relación económica para nuestros empresarios, etcétera, puede realmente lanzarse para el África y para el mundo árabe en uno de los aspectos desde Marruecos. A mí me parece que puede ser muy interesante tener ahí una antena en Marruecos y desde Marruecos lanzarse a una política, les repito, tanto desde el punto de vista político, que nos interesa mucho, porque Naciones Unidas, pues África son 50 y tantos países, así que los votos de África son muy importantes para México, pero también desde el punto de vista comercial y económico. Porque contra lo que pensamos de que África, el estereotipo que tenemos es pues simplemente un continente con pobreza, con homicidios, etcétera. En realidad, por otro lado, es un continente con un gran empuje y una gran pujanza. Nada más tengan ustedes presente de que países como Sudáfrica y Nigeria están creciendo impresionantemente. Otra cosa que no se sabe del África, pensamos nada más en, salvajes que se matan, etcétera. Bueno, ¿no? En África también hay un grupo de jóvenes, de una juventud, que son millones de jóvenes que están totalmente en el siglo XXI. Son muchachos que, como sucede en México y en nuestros países, usan internet, tienen celulares, en fin, están en el siglo XXI. Esos muchachos y ese continente, México tiene que estar ahí. La política exterior mexicana tiene que ser más intensa, más fuerte en el ámbito del mundo árabe del Magreb, como el mundo, el África subsahariana. Y un país que puede ser muy importante para esto es Marruecos, porque es un país que tiene una estabilidad, pues, es mucho decir milenaria, pero tiene una estabilidad de muchos años que no tiene nada que ver con otros países del mundo árabe, y desde ahí sí se puede hacer verdaderamente una estrategia, repito, política y comercial de México. ¿Esta podría ser una salida a lo mejor a los problemas que tenemos con Estados Unidos, que a lo mejor nos podemos ver afectados? Bueno, yo creo que la cuestión con Estados Unidos, pues, tienen que resolverse, en primer lugar, con Estados Unidos mismo. Y voy a decir una profecía, y espero no equivocarme. La profecía es que lo que está sucediendo ahora con Trump es que este hombre es un negociante en plan de negociante privado, y entonces él tiene una idea que es totalmente equivocada en lo que se refiere a las relaciones entre los gobiernos. Y la idea es, yo entro a negociar y primero le doy un descontón a la contraparte. O sea, primero ofendo, insulto, pego, y ya que lo tengo completamente rebajado, entonces negocio porque así gano. Pero así no es. Y entonces lo que yo profetizo, y espero no equivocarme, repito, es que el Telecán, con todos los problemas, seguirá vigente porque hay muchos elementos para evitar que el Telecán desaparezca,
Y simplemente, pues ahora es una cuestión simplemente un poco de imagen de este individuo, que quiere decir, bueno, pues hemos sido verdaderamente, hemos triunfado porque hemos logrado que el Telecán sea mejor, etcétera. Pero a la larga, a mí me parece que los cambios van a ser cosméticos, que no va a haber mayores cosas gravísimas, porque hay muchos intereses de mexicanos y estadounidenses y del mundo que no se pueden hacer a un lado. Por otra parte, desde luego México está operando y ensayando otros espacios como complemento, o llegado el caso, si yo no tengo razón, como sustitución. Y bueno, obviamente uno de los espacios es Asia. Y es a través de, ustedes han estado oyendo y leyendo y enterándose de la famosa Alianza del Pacífico, donde hay 4 países que están operando desde el punto de vista económico y comercial con mucha intensidad, con mucho éxito, y que van hacia el Asia. Entonces ese es un ámbito también. Otro ámbito más, pues evidentemente es Europa y la Unión Europea. Y claro, yo estoy de acuerdo contigo, hay un ámbito más que pueden ser todos estos países periféricos del África y del Magreb, que vale la pena ensayar. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista de la política exterior. Por otra parte, también creo que vale la pena comentar en relación con mi otra experiencia diplomática que tuve como embajador en Polonia y embajador en Ucrania. Porque así como creo que en Marruecos podemos hacer mucho en términos de presencia política y comercial, en Polonia o a través de Polonia nosotros podemos tener un apoyo más en los intereses de presencia política y comercial de México en la Unión Europea. Pero además otra cosa, que esto poco se sabe, a través de Polonia, México puede introducirse en los mercados de los países de la antigua Unión Soviética, que son países unos que tienen, son muy ricos y tienen muchas posibilidades de relación comercial, como puede ser Kazajstán, Azerbaiyán, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión justamente entonces es ampliar la mirada, ¿no? Ir más allá de estas zonas que tradicionalmente están siendo atendidas por todos los mercados, ¿no? Entonces, justamente voltear a ver a los países periféricos, a Europa del Este. Pero, ¿qué tanto se está trabajando desde México? ¿Su política exterior realmente está volteando hacia allá? Yo creo que es tienes razón en la pregunta, yo creo que es una asignatura pendiente. Yo creo que sí hay conciencia por parte de algunos funcionarios y algunas gentes de la Cancillería y de otras áreas, pero sí falta que haya verdaderamente una voluntad política de trabajar en esto. Y para eso es muy importante lo que hagan y lo que digan y lo que propongan los embajadores. Yo espero que mis sucesores pues lo estén haciendo. Esperemos que sí. Justamente romper con las relaciones ya tradicionales. Y no quiere decir que terminemos, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, en algún momento las relaciones comerciales con Estados Unidos, como ahora que se están viendo difíciles, tengan que acabar, sino que se aprovechen otras, ¿no? Que no todo el tiempo estemos bajo una misma, hacia una misma dirección, volteando hacia una misma dirección, ¿no? Sino que nuestro panorama se amplíe. Sí, tienes toda la razón. Verdaderamente no hay que excluir lo que ya tenemos, pero sí hay que ampliar. Sí, porque justamente a veces se habla como un cierto fanatismo que tenemos con los vecinos que tenemos al norte. Entonces, hablar de una ampliación con los demás países periferia, pues sí puede ser una salida e incluso hasta, no sé, una pérdida un poco como de dependencia hacia Estados Unidos. Bueno, sí, lo que sucede es que a veces hay muchos mexicanos que, como diría Carlos Monsiváis hace mucho,
son gentes que son los primeros mexicanos que nacieron en Houston. Y lo que quería decir este hombre es que no tienes la mirada más allá de Houston, y el mundo es mucho más amplio que simplemente Houston. En eso tienes toda la razón. Es un hecho, y es un hecho incontrovertible, y no podemos evitarlo, y por una parte tiene sus aspectos positivos, que tenemos una interdependencia profundísima de Estados Unidos. Pero fíjense ustedes nada más, porque se nos olvida muchas veces, tenemos una dependencia terrible, interdependencia desde el punto de vista económico-comercial, pero tenemos una interdependencia desde el punto de vista de la demografía. E inclusive nosotros somos los mexicanos, la cultura mexicana, bueno, somos la inmigración y la cultura que tiene enorme fortaleza en los Estados Unidos. De manera que, si se me permite un poco la expresión, pues creo que estamos invadiendo a los Estados Unidos desde el punto de vista cultural, y que en breve lapso vamos a ser verdaderamente muy poderosos dentro de los Estados Unidos, como influencia cultural, como influencia personal, como influencia demográfica. Por eso están tan asustados ahí los supremacistas blancos y gente así, ¿no? Porque esa es la verdad. Entonces, en síntesis, lo que yo quiero señalar es que, por un lado, no podemos evitar, y es una torpeza decir, no queremos nada con los gringos, que no sé qué, no. Nosotros somos un país norteamericano, porque estamos dentro del ámbito geográfico, y también porque estamos ámbito demográfico y ámbito cultural por muchos aspectos. Pero somos también un país latinoamericano. Así es. Y es un país que es la puerta de Norteamérica, de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo todavía, hacia América Latina. Y también por eso sí es muy importante que veamos, que tengamos nuestra mirada hacia Latinoamérica. Por eso yo estoy muy contento y muy entusiasmado con lo que está sucediendo, por ejemplo, les comentaba hace un momento, con la famosa Alianza del Pacífico, donde 4 gobiernos muy sólidos desde el punto de vista de la estabilidad, como es el Perú, como es Colombia, como es Chile y como es México, que están teniendo una presencia económica, comercial muy importante, y que ahora es en América Latina, pero se va hacia el Pacífico, por eso es la Alianza del Pacífico. Entonces, yo lo que veo contra esa idea, pues a veces muy escéptica, muy desilusionada de muchos compatriotas que nada más ven lo que está a ras de suelo y no ven nuestra grandeza, nuestra presencia y nuestro futuro. Yo sí creo que nuestro país tiene un presente y un futuro extraordinario. Así es, sí, justamente es muy importante ver cómo ya desde esta periferia de la que somos parte se empieza a tener voluntad política de buscar otros caminos, ¿no? Pero además de ¿cuáles son las oportunidades? ¿De qué otras formas está haciendo México pues una política exterior distinta, menos focalizada en un espacio geográfico como es justamente Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que la política exterior no se agota ni debe agotarse nada más en los aspectos económico-comerciales. Así es. Que incluso en los aspectos económico-comerciales, bueno, tenemos efectivamente una relación intensísima con los Estados Unidos, pero tenemos una relación también muy intensa con muchos países europeos, que tenemos comercio de miles y miles de millones de dólares, y también hacia el oriente. Y lo mismo también hay inversiones, no nada más de Estados Unidos, hay inversión extranjera de muchos
muchos espacios de Europa, de Asia, de Japón, de Corea del Sur. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí ya tenemos operando muy fuerte. Además, y esto es yo creo que lo más importante que tú has querido señalar, no hablemos solamente, como lo he dicho, de los aspectos económico-comerciales. Hablemos de la presencia política y hablemos, muy importante esto, muy, muy importante, de nuestra diplomacia y de nuestra presencia cultural. México tiene una riqueza cultural extraordinaria y debemos Y reconocida aprovecharla. también. Claro, no, pero debemos aprovecharla más, porque lo que sucede es que si ustedes ven, les voy a poner un ejemplo, una comparación. ¿Qué hace Francia? Francia tiene alianzas francesas por todos lados, liceos franceses, etc. ¿Qué hace la misma España? La España tiene el Instituto Cervantes por muchas partes. Entonces, México debe tener muchos más institutos culturales mexicanos, porque solo tenemos en Estados Unidos, tenemos en España y tenemos en algún otro lado, pero hay que tenerlo en Centroamérica, pero hay que tenerlo por todos lados, hay que tener una política mucho más agresiva desde el punto de vista cultural. ¿Y qué es lo que nos faltará? ¿Cree que sea un peso también cultural esta falta de reconocimiento que tenemos incluso pues sobre nosotros mismos de lo capaces que podemos ser? Bueno, lo que nos hace falta es un poco ser más optimistas. Yo creo que hay muchos problemas que tiene México, pero también hay muchas esperanzas. Así es. ¿Cuáles podrían ser los principales problemas a los que se enfrenta nuestro país? Bueno, pues como lo dice todo el mundo, y lo digo yo, la corrupción, la incompetencia más absoluta, pero la corrupción es del Estado, es de las empresas y es de nosotros mismos. Esa es la desgracia. Y la terrible incompetencia. Muchas veces a mí me ha sucedido que tengo algún problema y me doy cuenta de que no se resuelve, no tanto porque el personaje sea un corrupto, sino porque es un incompetente que no tiene la menor idea. Entonces, eso tenemos que terminar con eso. Perdón, y por ejemplo, eso lo podemos pues fomentar en la educación, en la escuela misma. Claro, y en los programas y en nuestra conversación de siempre. Claro. Así que, por mil razones, pues sí, tenemos que actuar ya. Para generar el cambio que Claro. necesitamos. Y pues bueno, como sabrán, ya tenemos que ir a otro corte comercial, así que por favor, no se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues bueno, ya estuvimos viendo más o menos cuál es la situación actual de la política exterior en México, cómo se podría manejar, y pues ya hasta hicimos un poco de profecías, ¿verdad? Pero desde el principio nos comentó que tiene unos 4 bebés, unos libros. Entonces nos gustaría que nos contara un poco sobre ellos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, tengo 2 libros literarios, por así llamarlos, y 2 libros de análisis político de relaciones internacionales. Respecto a los libros literarios, el primero son unos cuentos que se llama Cuentos de Amor Reincidente. Y lo interesante, desde mi punto de vista, de estos cuentos es que cada cuento tiene lugar en alguna de las ciudades y en alguno de los países donde yo fui embajador. Por ejemplo, hay un cuento que se llama La Mora de Asiria, que tiene lugar en Marruecos. Otro que se llama el Marina Corps, que tiene lugar en Senegal. Otro más que se llama La Generala, que tiene lugar en Buenos Aires, en Argentina. Uno más en Ucrania. Otro que se llama Varsovianas, pues que tiene lugar en Polonia. Entonces, sí es muy, bueno, desde mi punto de vista fue algo que hice con mucho afecto y con mucho gusto y con mucho interés. Es decir, fue muy sabroso para mí escribir estos cuentos. Ese es el primer libro, Cuentos de Amor Reincidente, que viene además con una segunda parte que se llama Polonia, la del corazón mediterráneo. Ahí lo estamos viendo. Y que es un viaje por Polonia, por así decirlo. Y este libro me lo publicó Porrúa. Así que pues aquí les hago de una vez la publicidad y la propaganda. Pero el comercial. Para que lo leamos. Comercial. O sea que prácticamente con eso nos vamos a transportar a 5 lugares diferentes. A varios lugares, sí. Uno se llama, había dicho mal el nombre, es Africa Corps, que es el que sucede en Senegal. Y luego el de Varsovianas, pues que sucede en Polonia. Otro que se llama Yo iba para campeón del mundo, que tiene que ver con Ucrania. Resulta que les cuento rápidamente la trama. Resulta que era un personaje de provincia, un mexicano de provincia, que iba para campeón del mundo, era boxeador, pero entonces lo contrata un rico mexicano, también de pueblo, que se va a casar con una ucraniana.
porque bueno, pues es un rico y las ucranianas son muy bonitas, y entonces pues, casi diríamos que compra a la ucraniana, no es así, pero en fin, se casa. Y llega, y luego este rico mexicano no le cumple al muchacho que lo va a ayudar, que es pues que le iba a subsidiar todo su entrenamiento para ir como campeón del mundo. Y entonces la venganza de este muchacho, bueno, no la venganza, pero lo que sucede en la trama es que el rico es un hombre viejo, ¿verdad? Este muchacho es un hombre joven, y pues termina enredándose con la ucraniana. Entonces, bueno, pues es un cuento no pornográfico, pero simpático. Y así pasa. Pero simpático. Sí. La Mora de Asiria, pues también es de un personaje que sueña en una marroquí, y entonces se va a Marruecos y por ahí sueña con esta mujer, etcétera, etcétera. Es el primer libro. Luego, después de eso, tengo 2 libros serios, por así decirlo. Me encanta que todo lo cataloga como serio y como lo simpático. Bueno, los libros serios se llaman De lo fugitivo y de lo permanente, que es un título pues un poquito pretencioso. En realidad se lo robé a don Francisco de Quevedo, al famosísimo escritor del siglo de oro español, pero lo que quiero decir es que son libros donde hago comentarios y reflexiones sobre las noticias internacionales, lo que sucede, y bueno, hay algunas noticias que siguen su curso y que entonces son permanentes, y hay otras que son fugitivos. Por ejemplo, el último artículo que hice sobre las noticias, pues fue sobre la destitución de Mugabe, el dictador de Zimbabue, que en realidad sale porque quiso dejar, es destituido porque quiso dejar a su esposa, una mujer, bueno, hermosa, pero verdaderamente abusiva, terrible, y entonces es destituido. Es decir, hay un golpe de Estado y lo destituyen. Y yo aprovecho esa noticia para hablar de todas las mujeres que son importantes en el mundo, actualmente desde el punto de vista político. Y hablo, por ejemplo, de Angela Merkel, que es una maravilla de mujer, de política, etcétera. Y, por supuesto, hablo de Melania Trump, digo simplemente, pues que es una muñequita de aparador trágica, pero luego digo de Ivanka, que esa es muy, muy lista, pero es el orgullo del nepotismo de Trump. Y así hablo de los distintos continentes. Entonces son libros interesantes, perdónenme que sea yo vanidoso, están muy bien escritos porque los trabajo mucho, le doy vueltas y vueltas para que queden, en primer lugar, escritos en un idioma elegante, pero en segundo lugar, que sean claros. Claro. Entonces, esos 2 libros me los publicó el Consejo de Tecnología del Estado de Puebla, pues eso también por ahí. Y luego, el último libro, que en realidad espero que sea el penúltimo, que es el libro que es una novela, se llama Alamar Galbao. Y bueno, es de un personaje muy interesante, que en realidad es un poco medio sinvergüenza, medio truán, y anda por todo el mundo, y pues tiene aventuras, aventuras no pornográficas, pero en fin, aventuras femeninas, pero también tiene muchas cuestiones que tienen que ver con su sinvergüenzada. Por ejemplo, él participa en el secuestro y el asesinato de un líder africano. Y luego también él es testigo de un problema terrible de trata de personas, que hay toda una organización mafiosa que secuestra a las chicas de Europa del Este, se las lleva al África Negra y las tiene más secuestradas y luego las llevan a Suecia.
lo cual es cierto que hay una trata espantosa de personas. Entonces, pues son estos los bebés, pero ya está espero que pronto conseguir un editor que se interese. Ya tengo otro libro escrito, otra novela, que se llama La República de Pericrania, y que habla de todas las aventuras de los diplomáticos jubilados. El argumento es muy sencillo. El argumento es, cuando yo estaba saliendo de Polonia, que ya me iba a jubilar, hizo una recepción el embajador de Ecuador, que fue ahí cuando me dijo que el ceviche ecuatoriano era mejor que el peruano, pero no voy a discutir eso. Hay que probarlo. Hay que probar. El caso es que el embajador ecuatoriano estaba muy triste porque lo iban a jubilar y me dijo, ay, yo estoy muy triste, me van a jubilar, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar a Quito, me voy a aburrir, etc. Y yo le dije de broma, pues mira, lo que tenemos que hacer es juntarnos los diplomáticos jubilados y comprar una isla. Entonces en esa bueno. isla crear un ministerio de Asuntos Exteriores que nos condecore y en donde nunca nos jubilen. Entonces, partiendo de esto, que esto fue real, ¿no? Que hablamos, fue una broma. Entonces yo hice una novela, escribí una novela, donde este embajador ecuatoriano le llama un día al embajador, yo no me pongo como mexicano, sino como un embajador de hondureño, y le llama y le dice, Juancito, ya tenemos tu isla, ya conseguimos el dinero. Y bueno, viene toda una serie de aventuras donde vemos cómo consiguieron el dinero y toda la clase de personajes que llegan a la isla a vivir de distintos países. Hay, por ejemplo, unos peruanos que son medio mafiosos, y luego hay también, bueno, el ecuatoriano que es muy ingenuo, y un africano que es el ministro de seguridad y que sabe de todo, y un ruso que está muy triste porque cayó Stalin, y luego pues un noruego, un mexicano, por supuesto, pero el mexicano yo lo pongo en especial, es un indio náhuatl de Tlaxcala, que no sabía ni hablar español y que gracias a un gran esfuerzo se convierte en un diplomático de primerísima línea. Y se llama don Isidro López Zempoaltécatl. Vale la pena que salga, por favor. Bueno. ¿Y estos dónde los podemos encontrar? ¿En cualquier librería? Bueno, les decía que uno lo editó por Rúa, por consiguiente pues se puede comprar en Porrúa. Lo editó una editorial que se llama Ediciones del Ermitaño, pero también, bueno, hay una librería del Ermitaño en San Pedro de los Pinos, Okay. pero también se compra en la Gandhi, y de también hay la versión electrónica. O sea que Perfecto. ya tienen para... Pues ya ya tenemos sabemos. para empezar bien el 2018. Hay que Eso. comprarlos. Y pues lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Yo solo quiero preguntarle si quisiera agregar algo más. Pues lo único que quiero agregar es darles las gracias a ustedes, porque pues sí me he inspirado mucho de ver que ustedes están aquí tan inteligentes, tan simpáticas, y también nuestro jefe de cámaras, que es un experto, y con el cual voy a tener que discutir un poco sobre El ceviche peruano y el ceviche ecuatoriano. No. Muchas gracias, y espero que no sea la última. Claro Ya que verá no, que no no. va a ser la última. Muchísimas gracias. A nosotros también nos inspiró ver esta forma de combinar pues dos pasiones, ¿no? La carrera diplomática y la literaria. Entonces no es imposible pues cumplir nuestros gustos, ¿no? Claro que Y sí. bueno. Y pues nuevamente agradecerle que nos haya acompañado, que nos haya dejado un poquito de su gran trayectoria, de su experiencia y sobre todo de su enseñanza. Y pues, ¿qué más que ya tenemos una nueva tarea de Anita, que es leer los 4 y próximamente el quinto, de su quinto bebé? Y pues agradecerles a ustedes también que nos sintonizaron como cada lunes y desearles un excelente año, que tengan un año lleno de éxitos y muy próspero.